Buenas tardes a todos los que os habéis conectado. Muy bienvenidos a esta webinar organizado desde la CISAR, de la Universidad de Manresa, donde queremos pues, con vosotras poder conversar y poder exponer aspectos que nos parecen interesantes, porque muchas veces la simulación es una metodología que la introducimos, pero la introducimos, nos cuesta trabajo y la introducimos, pero no tenemos muy en cuenta cómo se cohesiona en todo el continuum del currículum. Y a nosotros nos ha parecido interesante tratar este tema porque tanto la simulación clínica como herramienta formativa, como la práctica clínica a la cual la simulación se adelanta y luego cómo nosotros evaluamos a los estudiantes, de alguna manera desde aquí el grupo que estamos lo vemos como conectado y nos gustaba compartirlo con vosotros. Para poder hacer esta reunión, yo os quiero presentar a las ponentes o a las personas que van a estar dando su opinión y transmitiendo nuestra experiencia. En primer lugar está Marina Mateu. Marina Mateu es enfermera, profesora de enfermería, doctora en enfermería, experta en simulación y está implicada también en todo el continuum educativo de enfermería, incluidas las ACOES, que también hablaremos de la evaluación por ACOES. Tenemos también a Antonia Puiggròs, que Antonia es también enfermera, es la coordinadora de simulación de enfermería de nuestra Universidad de Manresa. Es una de las personas que con Antonia y con el equipo de enfermería organiza las ACOES también y la que de alguna manera es el contacto para todos los aspectos que tiene la simulación con el grado de enfermería. Y por último, tenemos a Silvia Pañuelas. Silvia Pañuelas es una persona, todas son máster, todas las personas son máster en educación o en simulación clínica. Silvia es máster en simulación. Es una profesora de enfermería, una persona que tiene mucha experiencia clínica y es profesora de enfermería de una escuela de enfermería que tenemos en Barcelona, muy importante, pero sobre todo lo que es experta en facilitar simulación tanto para cualquier grado y es una colaboradora que nos da siempre una visión muy de puente entre lo que pasa cuando el alumno va a los equipos clínicos a hacer práctica y lo que pasa pues, dentro de las otras metodologías. Y con estas personas yo creo que aunque provienen del grado de enfermería, vosotros sabéis que nosotros en Manresa la simulación es muy transversal. Tenemos muchos grados diferentes y por lo tanto estas personas que son en este caso de enfermería, pero tienen mucha experiencia en todo lo que es la simulación en otros ámbitos y por eso hemos contado con ellas. Yo quisiera empezar esta reunión diciéndoos que mirar, nosotros dejaremos un tiempo para la discusión y para los comentarios entre vosotros al final, pero mientras esté la reunión, cada uno de vosotros puede ir poniendo en el chat cosas que le sugieran lo que las ponentes vayan diciendo o que quieran que se introduzca en la conversación, porque yo las iré seleccionando y exponiéndolas también. Yo me he puesto aquí como si me conociera todo el mundo, sin deciros que soy Carmen Gomar, que en este momento dirijo la cátedra de simulación y seguridad del paciente en la Universidad de Manresa y que estoy muy interesada en todas estas fases de la simulación que hoy vamos a tratar. Pues Marina, Antonia y Silvia, muchísimas gracias por vuestra participación y yo quería hablar con vosotros ahora o preguntaros cómo veis la parte de simulación que nosotros programamos, cómo la coordinamos con el resto del currículum, qué aspectos veis vosotros que fortalecen o que todavía están débiles en ese desarrollo. Podéis empezar la que queráis. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos a esta webinar.
Y sí, desde nuestra experiencia, bueno, ¿qué pasa cuando lo que queremos es pues diseñar, preparar unas simulaciones para unos contenidos determinados de unas asignaturas? Claro, muchas veces el objetivo de la asignatura está muy claro, pero el objetivo de aprendizaje que queremos buscar en el estudiante también queremos que este objetivo o esta simulación sirva, es una parte de formación que al demostrar, al hacer una práctica simulada, pueda luego en un entorno real, clínico, pues transferirse, adaptarse. Claro, esta mirada transversal de la objetividad del método, del propio método, nos hace pues ser muy cautos y la experiencia todavía nos va enseñando cada vez más a pensar pues en unos objetivos muy concretos, muy realistas y también, por supuesto, muy ceñidos a la evidencia científica. Claro, por un lado tenemos la evidencia científica y tenemos, yo lo llamo así, mal dicho, pero la evidencia práctica, es decir, la evidencia científica nos dice que tal procedimiento pues va el A, el B, el C, pero la evidencia práctica nos dice que en el entorno real donde se aplica aquella materia en concreto, bueno, pues por costumbre o porque son servicios que trabajan con unas dinámicas determinadas, el estudiante cuando va a hacer sus prácticas no lo ve de esa manera. Entonces, eso la experiencia nos ha llevado a que en las discusiones el estudiante te diga, sí, claro, nos decís que hay que hacerlo de esta manera o que la secuencia, la estructura es esta, pero cuando yo voy al hospital yo no veo que lo hacen de distinta manera, lo hacen en otro orden, lo hacen, en fin. Claro, ahí es donde, pues bueno, el matiz, ¿dónde está? ¿Dónde está la verdad absoluta? No hay ninguna, por supuesto. Pero sí que la evidencia, todas las publicaciones o los protocolos de fuentes fiables nos confirman cuál es, es decir, la estructura o los contenidos de esa materia que hay que programar, que hay que digamos, diseñar en el caso de simulación, pero también es muy importante observar y conocer, saber dónde se hacen las prácticas, qué protocolos están siguiendo, qué contenidos, cómo lo hacen, por qué lo hacen. Lo hacen pues por dejadez, lo hacen por costumbre o lo hacen porque allí están siguiendo otro tipo de protocolo. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una de las, a veces, problemas para ser como concisos y concretos y objetivos a la hora de planificar estas simulaciones. ¿Sí? Antonia, ¿tú qué problema, qué gap, qué hueco ves entre lo que enseñamos en simulación y lo que enseñamos en prácticas clínicas? ¿Hay alguna cosa, algún aspecto que creas tú que vale la pena comentar? Gracias, Carmen. Justo como lo que comentaba mi compañera Marina, sí que es cierto que a veces nos encontramos lo que ella comentaba, pero a veces una forma a lo mejor de solventarlo no es coger la experiencia o de alguna persona que esté en el entorno clínico, ¿no? Para que para que haga tándem contigo, justo para el diseño de estos casos, para que te ayude a actualizar estos protocolos o si hace falta pues, revisar algún punto en el que a lo mejor, a ver, ya entendemos que a veces pues sí que nos vamos actualizando, pero a veces la gente que está en la parte más asistencial pues nos puede echar un cable muy bueno en este aspecto, ¿no? Y a veces creo que este gap, esta dificultad, podemos decirlo de alguna forma, la podemos solventar de esta forma. No sé, Silvia, si tú que estás más... En el ámbito asistencial. Sí. Bueno, primero, gracias por invitarme a este webinar. Sí que es cierto este gap o esta diferencia que hablaba Marina o la que comentaba ahora Antonia. Entonces, lo que sí que es importante es explicar un estándar para que los alumnos vayan formados y tengan un mínimo de formación, sea a la hora de hacer una técnica o a la hora de ciertos procedimientos.
Pero sí que es verdad que también hay que enseñarles que los tenemos que adaptar, como decían ellas, al centro y también a veces al momento que está viviendo, a la situación que vive el paciente y el momento que vive el paciente. Sabemos que hay procedimientos que se pueden hacer de muchas maneras y también todo depende del momento en que nos encontramos. Entonces sí que es importante estar al día, que entiendo que esta forma de consultar protocolos, de cómo se hacen en los centros, es una manera, y otra manera es contar con este personal que estamos al pie de cama todavía, que navegamos entre la docencia y la asistencialidad para tenernos al día y también ver las dificultades que se encuentran en los diferentes ámbitos para poder adaptar estas cosas, ¿no? Y hacer también, ayudar a crear casos que sean más reales. Y incluso a veces también con el material, porque el material también cambia. Así que estar en la práctica clínica nos ayuda. Pero sí que es importante que los que estamos como clínicos o estamos en los centros asistenciales, el que a veces los alumnos vengan preparados con unos mínimos, ¿no? Con unos conceptos mínimos, con unos talleres o con una simulación que hayan hecho en la universidad, nos ayuda mucho porque luego ya no es la primera vez que se ponen al frente de un material, de un procedimiento, de preparar ciertas cosas, sino que nos vienen ya entrenados y ya no es el primer contacto. Se nota mucho cuando un alumno viene entrenado de una simulación al que no lo viene. Entonces sí que es verdad que es diferente la forma en la que se enfrenta a esa primera vez, pues en la hora de poner un catéter o cualquier cosa, incluso a veces de comunicarse con un paciente. Entonces eso sí que es interesante. Lo que pasa es que luego hay que saber que hemos de adaptarlo al centro donde vaya. Pero sí que es importante tener una base común, ¿no? Para quitar estos diferentes gaps, estos diferentes bueno, personas como vengan preparadas. Esto que comentaba Silvia, si me permitís, me ha hecho reflexionar una cosa, ¿no? Que a veces nosotras nos planteamos situaciones muy concretas, ¿no? Que las trabajamos de una forma, por ejemplo, la seguridad del paciente, ¿no? Que nosotras intentamos trabajarla con una línea muy directriz y a veces te encuentras pues que la realidad es otra, ¿no? Lo que comentaba Marina, que vienes, te vas a otra realidad. Y creo que un aspecto muy importante que tenemos nosotros es intentar que nuestros estudiantes que están en proceso de formación, ¿no? Vean la importancia de lo que nosotros les estamos transmitiendo, lo que les estamos haciendo trabajar, para que después ellos puedan ver esta realidad con los ojos que nosotros queramos. Sí, y eso es muy importante. Por ejemplo, el tema de seguridad del paciente, como tal, en una simulación puedes tratar diferentes aspectos de seguridad del paciente. Pero, por ejemplo, como es algo muy transversal que deberíamos tratar siempre, cuando lo has tratado en la universidad de forma más directa, más clara, y luego lo trasladamos a la vida real, podemos, si han sido formados en esto, de identificación, en riesgo de infección y ciertas cosas, ahí sí que lo puedes trasladar a la vida real. No, vas a poner un catéter, pero has de tener en cuenta que el paciente pues, está desorientado o que otros aspectos de seguridad y es una cosa transversal. Y en la vida real lo que hace es que todas estas cosas que en la universidad a veces se tratan de una forma aislada o por temáticas, lo que lo permite es conjugarlas en la vida real, ¿no? Incluyendo diferentes cosas. Pero han tenido que ser tratadas previamente en la universidad de forma muy directa, ¿no? Como un tema a tratar en sí, para luego poderlas transversalizar o incluirlas en lo que tenemos en el día a día. Y que a veces los profesionales en el día a día de estas cosas, como ya las han integrado, quizás no les dan la relevancia a la hora de tener un alumno, a la hora de decirle, pues mira, tienes que darte cuenta en esto o incidir en ciertas cosas. Sí, yo creo que aquí, por lo que vosotros estáis diciendo, cuesta de que los ambientes van a ser diferentes, por supuesto, lo que es la simulación en una formación y lo que serán las prácticas, pero cuesta encontrar los puentes de la sensación. Y aquí hay un comentario de María José Castilla, que es una de las que está participando como en este webinar, que dice que a ella le cuesta mucho en su universidad este enlace, porque se considera los modelos de profesionales de enseñanza o son del ámbito universitario teórico o son tutores de prácticas, pero no existe un puente claro en al menos en la actuación, ya que no somos infinitos, no podemos hacerlo todo, al menos en la actuación. O sea que yo creo que este puente hay que trabajarlo, ¿no? Para poder decir que podemos coordinar, de que podemos integrar, ¿no? De que lo que estamos haciendo es un continuum educativo, porque tú, a raíz de lo que has dicho, Silvia, yo quiero preguntaros a las tres. ¿Vosotros creéis que debería ser obligatorio que cuando los alumnos se van al terreno clínico, a las prácticas, de lo que sea, deben haber conocido lo que van a hacer previamente con simulación? ¿Creéis que la simulación debería ser una parte esencial de la formación antes de ir a las prácticas?
Bueno, yo personalmente creo que sí. Yo lo tengo clarísimo. Yo tengo muy claro que sí. Porque además es una forma de que ellos se entrenen previamente en en un entorno totalmente seguro, que lo puedan repetir tantas veces como quieran y que adquieran una cierta seguridad y competencia, que es lo que le van a pedir para la hora de luego de hacerlo en la realidad. Todo eso les va a ayudar a hacerlo. Y aparte así, eliminas la variabilidad de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Cuando digo esto es porque si cada alumno no ha sido formado en su universidad a nivel de simulación con unos protocolos como se han definido, y dejan esta formación en manos de las enfermeras que les tendrán como tutoras en el hospital, dependerán de qué enfermera tengan de referencia, aprenderán una u otra cosa u otra. Y dependerán del sitio donde estén, porque a veces tampoco se ve todo. Exactamente. Entonces, la simulación te asegura que han tenido un aprendizaje, todos de una forma uniforme, en que la simulación cada uno, a través de la reflexión, puede aprender de forma personal, dependiendo de cómo es cada uno, y tienen ese mínimo con el que van a ir y el que se van a enfrentar a luego una realidad. Por tanto, eso les ayuda a adquirir mayores competencias o mejor la competencia antes de hacerlo en la vida real. Por tanto, yo desde mi punto de vista... Sí, yo opino más como Silvia, ¿no? Que es muy importante que su primera vez pueda ser en un entorno controlado y esto nos lo facilita la simulación en distintos grados, con más o menos complejidad, pero creo que la simulación nos puede facilitar mucho este aprendizaje y que aparte creo que nos hace que las cosas sucedan como mucho más rápido, ¿no? Después la curva de aprendizaje también es más rápida, con simulación. Marina, no sé. Sí, en esta línea que nos comentaba María José, estos puentes, como decía ella, a veces difíciles de ajustar entre la universidad y el espacio, digamos, el lugar de prácticas, yo le diría que desde nuestra experiencia, pues nuestros alumnos, por ejemplo, pues hacen las prácticas hablo de las hospitalarias, creo que son entre 6, 7 u 8 centros distintos, son del ámbito del territorio catalán, pero cada centro con su forma de, en fin, pues de hacer, con sus puntos distintivos entre un centro y otro, por logística, por estructura, pues a la hora de aplicar ciertos procedimientos. Claro, esto es lo que nos ha llevado pues, a veces a plantearnos, decir, bueno, bien, vamos a preparar una simulación para, pues, para enseñar el proceso transfusional, por ejemplo. Vale, pues el proceso transfusional es evidente que cada centro tiene su protocolo para proceso transfusional y el alumno, si un día va a prácticas o un curso va a un centro, otro curso va a otro centro, pues lo ve de distintas maneras o ve matices distintos. Pues en este caso, a nosotros nos ha servido el basarnos, en este caso, en el protocolo generalista que tiene el Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona y a partir de este crear nuestro propio protocolo. Vimos que creando nuestro propio protocolo, por supuesto, más sintetizado, más adaptado, más simplificado a aquellos objetivos en seguridad del paciente que queríamos trabajar en la simulación, cuando al estudiante le dices, oye, mírate este protocolo y para enseñar, para tú encontrarte cómodo a la hora de resolver los casos de simulación que te vamos a proponer, básate en él. Luego sí, que ya si te vas a un hospital o el que sea que tiene sus matices, pues por supuesto, ya te vas a adaptar a lo que ellos te digan, pero hay cosas básicas en seguridad del paciente que se van a trabajar, se van a considerar en todos los hospitales, ¿sí? Sea la reacción, el protocolo de la actuación frente a una reacción adversa, sea el protocolo de inicio y finalización de un concentrado de Matías, sea la revisión de los datos del paciente y la identificación del paciente respecto a los documentos que adjunta la bolsa de sangre. Es decir, hay unos puntos claves concretos que están descritos y están avalados por el Banco de Sangre y Tejidos de Barcelona, de donde nosotros, están públicas en la red estos protocolos, hemos extraído la información para basarnos en la elaboración de este protocolo propio de la universidad. Entonces esto nos ha dado confianza, nos ha dado, yo diría, una tranquilidad
para que pues, el estudiante sepa en qué material basarse en el momento de su formación y la asistencia a estas simulaciones, formarse, en fin, resolver sus dudas, sus aciertos, lo que haga falta, para que luego ya cuando esté en las prácticas, en el entorno real y vea una transfusión sanguínea, pueda hacer sus paralelismos, sus transferencias y a la vez captar estos matices distintos o identificadores según el hospital o según el centro sanitario en el que se encuentra haciendo estas prácticas. Es una opción. Sí, es una opción, es una solución que se puede encontrar a esto. Porque como decía María José, es verdad que cuando eres docente y asistencial, yo le entiendo cuando dice que es muy difícil ¿no? compaginar los dos medios. Está muy bien porque puedes transferir muchas cosas a un lado y a otro, pero también es muy interesante lo que la docencia ¿no? Cuando eres docente, cuando haces una parte de docencia, puedes llevar a tu ámbito de trabajo también te mantiene al día, o sea, la transferencia es a los dos niveles, pero es verdad que a nivel laboral ahora mismo, pues quizás no hay las facilidades que debería haber, eso es cierto. Sí que a veces es complejo, ¿no? Compaginarlo, como dicen las compañeras. Pero a mí también me gustaría añadir otro tema a debate. Carmen, si me permites. Sí. Que es el hecho de que si nos planteamos que tienen que ir formados con simulación antes de ir a las prácticas, pero cuando ya están ellos trabajando, yo creo que la simulación no se tiene que abandonar, ¿no? Es decir, cuando estamos ya, cuando hemos dejado de pregar el grado, no debemos de decir, bueno, la simulación la utilizamos para formarme, pero ahora yo que estoy trabajando ya no la utilizo. Yo creo que a lo mejor esto podemos caer en el error, ¿no? De acomodarnos, de no seguir avanzando en este proceso. No sé qué pensáis vosotras. Bueno, yo creo que a nivel, yo he tenido una pequeñita experiencia con una compañera que además está conectada, que es Lourdes, en un tema hospitalario, haciendo simulación para poder corregir a uno de los problemas que teníamos en el hospital. Y es verdad que los compañeros no estaban acostumbrados a hacer simulación, algunos que se han incorporado hace poco, son más jóvenes, sí que han vivido la simulación, otros no, y les ha resultado un campo maravilloso y han descubierto que se puede aprender mucho y que pueden cambiar muchas cosas a través de la simulación. Entonces, la simulación debe ser un continuum, no solo en nuestra formación, sino en la formación profesional, que aparte hay estudios y números que avalan la eficacia. En competencia técnica y no técnica, que Ludmila, que está conectada, nos hablaba de cómo nos puede también ayudar la simulación, no solo en las competencias técnicas, sino en las no técnicas, ¿no? En tema de comunicación, de cómo resolvemos ciertos conflictos, que son son prácticos y funcionan tanto en el medio de grado como después en el profesional. Y que no todos son técnicas, ¿no? Como claro. bien ella comentaba, que todas las habilidades no técnicas, las soft skills también se tienen que trabajar. Sí. Claro. Y que esto lo permite la simulación, por lo tanto es un punto muy fuerte en este caso. Sí. Y además, yo entiendo de lo que decís, entiendo que consideráis que es esencial que antes de las prácticas el alumno, aquí hay un comentario de Ludmila que me parece interesante, que dice que es que además en la simulación tú asocias competencias no clínicas, competencias transversales, actitudinales, que sí que van a tener que estar en las prácticas. Por lo tanto, es una manera de prepararlos también para el ambiente de las prácticas. O sea, que ahí es una parte. Lo que pasa que aquí han habido unas cosas que sé que os preocupan porque lo hemos hablado previamente cuando preparábamos esto, y es que durante la simulación o en la simulación tú enseñas lo que tengas que enseñar basándote en todas las evidencias científicas que tú consideras que existen, todos los protocolos autorizados, como ha dicho Marina, una especie de digestión del protocolo más general para que encuentren. Pero luego ellos encuentran que van a la práctica y el profesional que tienen de tutor clínico, por la rutina, porque han tenido otras experiencias, pues no hacen eso que se considera basado en la evidencia. Esto a los alumnos les produce, no sé qué les produce desconcierto. Ansiedad, desconcierto. No sé dónde se acaba descargando la crítica de ellos, si en el tutor que no ha hecho lo que debe o en el profesor de la facultad que le ha enseñado chorradas. No sé dónde al final dónde carga, pero desde luego carga.
con No nosotros sé, a veces. ¿qué pensáis? Porque esto yo sé que preocupa mucho como que cada uno actúa por separado. Ujú. Bueno, yo a veces lo que les digo a los alumnos, ¿no? Es que como cuando estoy como docente, que luego vienen después de práctica, tú nos enseñaste esto, pero he visto esto y he visto otro, y yo les pregunto, ¿tú has preguntado el por qué? ¿Alguien te ha razonado por qué esa forma de actuar, por qué han utilizado este material y no otro? Porque a lo mejor hay una razón. Claro, cuando aprendemos, no aprendemos es A y luego B y luego C con material A, material B, material C. Pero luego, evidentemente, esto es lo básico y a partir de ahí hemos de progresar. Entonces a veces les pregunto, bueno, pero ¿tú has preguntado por qué esta enfermera lo hizo así y no de otra manera? ¿Tú has mirado el protocolo del centro cuál era? ¿No? Preguntar el por qué, porque muchas veces sabemos esto y si no vemos igual que nos lo han enseñado, esto está mal. No, está mal o no. Hay que preguntar, ¿no? Hay que preguntarse esto. Ahora, siempre tienen esa discusión y es verdad que cuando uno está aprendiendo, yo me acuerdo, voy a rescatar memorias de cuando era alumna, es verdad es que me distorsionaba mucho. Digo, a ver, yo decía, o una cosa o la otra. Pero es que el mundo no es ni blanco ni negro. El mundo tiene multitud de colores. Lo que hay que saber es que a cada color que está, por qué se utiliza o por qué en este momento lo hicieron de esta manera. Y es verdad también, cuando hablábamos y discutíamos el tema de esta mesa, era, bueno, es que a veces los protocolos se tienen que revisar y a lo mejor te hemos enseñado la evidencia científica en la universidad que hemos revisado hace 2 años y el protocolo está revisado hace 4. Pues quizás, ¿no? Este centro todavía está en el periodo, en proceso de revisar esto. O a veces les pregunto, vale, ¿y tú qué hubieras hecho y por qué? Y entonces hay que llevarles al razonamiento, o sea, no a que aprendan como aprendo A y es B y es C, sino el por qué. Hay que aprender, hay que empezar a razonar, hay que utilizar el sentido común y los conocimientos. Y también es una manera, ¿no? Ahí de poder entablar conversación. Aunque es complicado. Les cuesta hacerles reflexionar porque ellos quieren lo fácil, como comentaba Silvia, A, B, C, D y no me saques de los pasos. Pero cuando tú les pides reflexionar sobre lo que está pasando, a veces hay gente que sí, que les puede tira millas, pero hay gente que les cuesta mucho reflexionar y que si les sacas de sus casillas... Bueno, cuesta. yo pienso que hemos de ser muy cautos, sobre todo con los alumnos que cada vez más tenemos del entorno clínico que ya tienen sus horarios, es decir, su trabajo o su dedicación laboral ya está dentro de un hospital. Entonces, claro, cuando ellos mejoran su formación, pues haciendo un grado, como el grado de enfermería, por ejemplo, cierto es que es como una transferencia a la inversa también, ¿eh? Intentan transferir lo que ellos hacen allí o están acostumbrados a ver a la reflexión de la simulación. Entonces, a veces es cuando puede ser un arma de doble filo. A veces lo que transfieren es muy bueno porque realmente refuerza la buena praxis de lo que debe ser. Y a veces, pues no concuerdan con lo que se está transmitiendo en aquella simulación. Ahí es donde, pues es muy importante, porque todo debate es bueno, sobre todo crear este debate, como dice Silvia, reflexionar sobre ello con el grupo, con los que están en medio, que ni una cosa ni la otra, para que esta transferencia que ha sido del hospital a la simulación, o digamos al día de la simulación, sea enriquecedora para todos para traerla a la realidad. Si dice, como dice Silvia, pues porque al final sí, lo hacen así, pero no sé decirte el por qué, pues vale, yo te estoy diciendo cómo nos dice la evidencia que debe ser a partir de aquí, pues investiga más, pregunta lo que necesites, o al revés. Pues si en tu hospital has visto que se hacía de esta manera, aquí en la simulación has visto cómo hemos replicado la buena praxis es decir, lo que nos dice la evidencia que es una buena praxis y que concuerda con lo que has visto en tu hospital. Por tanto, es decir, todo es bienvenido. El no por qué no, ni desde el punto de vista del alumno, ni desde el punto de vista, por supuesto, del docente. El no por qué no existe ni sirve de nada. Simplemente hay que reflexionar y aportarle el valor del motivo, del porqué de todo. Y también, sobre todo, también que no tengan miedo a preguntar, ¿no? Esa relación que establecen con la enfermera profesional con la que están,
porque a veces tienen miedos, ¿no? Infundados o fundados, no lo sé, de claro, esta ya es quien me va a evaluar, si yo le pregunto qué va a pensar, y todo esto también hay que trabajarlo. Como decía Catherine, el pensamiento crítico es un elemento que debe enseñarse constantemente. Totalmente. Y esto es pensamiento crítico y es preguntar. Lo que pasa es que algunos, pues, por los miedos, porque es quién me va a poner la nota, es que luego qué va a pensar de mí y todas estas cosas, ¿no? Que también sería interesante poderlas trabajar, ¿no? Claro. Con la enfermera con la que puedan estar. Encontraste con la libertad de expresarlo y de debatirlo y sin juzgar ni penalizar a nadie. Yo siempre lo digo. A veces, es que pues yo he visto a la enfermera que lo hace muy mal, porque mira, no hace lo que tú dices. No sé, yo no voy a saber, yo no sé qué hace esta enfermera, como dice Silvia, y el por qué lo hace. Y por tanto, yo desde aquí no voy a decir ni a penalizar una cosa ni la otra. Yo te estoy solamente dando una información de lo que nos dice que correctamente debe ser y se debe hacer en este caso en concreto, el que sea. Pero que tampoco, es decir, cortar en el sentido de decir, no, aquí hablamos de lo que está bien y nada más. O sea, no hablamos, aquí lo que decimos nosotros es lo que está más consensuado, donde está más evidenciado y por tanto todo lo que tú me cuentes de lo que hay en tu hospital, si no concuerda con esto, no vale. No, porque la verdad todo existe. No sabemos. Aquí hay un comentario, perdonad, de Antonio González Trujillo, que claro, él comenta que cuando tú diseñas una simulación, realmente necesitas expertos en la en la asistencia de real, o sea, en la práctica de lo que tú estás enseñando, que necesitas experto en la metodología docente, un buen profesor, pero también que sepa cómo va el camino de la investigación en ese aspecto, de manera que tú puedas decirle lo que hay basado en evidencia, etcétera. Pero claro, esto es mucho para que lo ocupe una sola persona. Yo creo que, por ejemplo, los tutores de práctica que no son tan académicos, no están tan ligados a la parte académica, es difícil de conseguir. Por lo tanto, yo creo que, no sé cómo lo tenemos que hacer, pero hay que establecer puentes entre las diferentes fases de la enseñanza, porque yo veo que, por ejemplo, los conocimientos teóricos en la simulación, aunque a veces es difícil, como que es un mismo cuerpo de profesorado, básicamente, se conecta bien. Pero ya cuando pasan a 8 centros, como dice Marina, a hacer prácticas con diferentes tutores, algo tenemos que hacer, primero, para que ellos vean que nosotros hemos hecho una cosa previamente, que ha sido hacerles metodología de simulación para que sean más seguros en las prácticas, colaboren más, tengan más competencias, y nosotros saber qué dificultades ellos encuentran a la hora de aplicar cosas que todavía a lo mejor en su hospital no están solucionadas o puestas en marcha. Pero desde luego esto creo que lo hemos tenido, a mí me parece un poco abandonado, esta conexión entre las prácticas clínicas y el resto de la docencia. Me parece a mí, no sé si vosotros estáis de acuerdo o qué. Bueno, quizás se deberían establecer puentes de comunicación, ¿no? Sobre todo desde la parte universitaria, porque estamos hablando del grado, hacia los centros asistenciales, pues qué se hace con esos alumnos, que sepan que el alumno que les llega, que ha trabajado mínimamente, y evidentemente luego también que el centro pueda decir qué van a poder trabajar y cómo lo van a poder trabajar. Entonces, no sé si eso en el curricular y en los tempos, ¿no? Quizás es complicado, pero quizás es una cosa a trabajar que tenemos pendiente. O las personas que se dedican más a la asistencialidad, ¿no? Que podamos estar más al día, pues a nivel de búsqueda científica o quizás a saber cuáles son las últimas estudios de muchas cosas, ¿no? Que evidentemente a veces cuando estás en la práctica, esto a veces no está tan al día como cuando estamos en periodo, ¿no? de estudios, y eso sí que es verdad. Y eso ya es un poco como, no sé si es responsabilidad profesional, lo podríamos llamar, pero también eso es una parte, ¿no? que los que estamos en la asistencial también deberíamos hacer. Sí. Yo creo que todo lo que estamos hablando está muy centrado ahora, se refiere mucho a enfermería, porque las ponentes que tenemos trabajan sobre todo en enfermería, aunque también lo hacen en otros ámbitos de la formación universitaria de ciencias de la salud, pero que podría ser perfectamente trasladable a cualquier otra enseñanza que tenga este modelo de prácticas clínicas para la carrera, porque al final va a ser exactamente lo mismo. Si os pusierais vosotros en papel de los tutores que recibís
un alumno, ¿qué creéis que podía aportar el alumno enseñado por simulación a que vosotros como tutores estuvierais mejor dando las prácticas o el alumno os viniera mejor? ¿Qué características creéis que puede darle la simulación a un alumno antes de entrar en prácticas que lo haga diferente? Claro, eso depende del alumno, por supuesto, depende de muchos factores, pero en concreto yo, como enfermera en un hospital, yo esperaría que ese alumno hubiera aprendido aquellos conceptos clave que me dan a mí seguridad en lo que sabe para continuar yo enseñándole. ¿A qué me refiero? Me refiero a que lo que decíamos antes, el protocolo de mi hospital puede ser igual, parecido o distinto al que él o ella ha estudiado o ha trabajado en simulación. Pero los conceptos básicos en la seguridad del paciente, por decir algo, me gustaría ver que los conoce o que pregunta o que me hace preguntas que yo pueda responderle en base a la estructura de trabajo que tengo en mi hospital. Porque eso a mí me daría confianza de decir, vale, está aprendiendo, no sabe, no tiene la experiencia que llevo yo día tras día aquí en el ámbito de trabajo en concreto, pero tiene unos conceptos concretos interiorizados que a mí me dan una seguridad para completar esta información y a la vez pues ya juntamente con él o ella, pues pasar a practicarlo en un paciente directamente. Es lo que decimos siempre. Los estudiantes de enfermería, entre otras disciplinas que también aprenden con pacientes reales. Es duro decirlo, pero las prácticas no las hacen con simuladores, las prácticas las hacen con personas de verdad, reales. Entonces, claro, yo ver que primero ya ha pasado por un simulador donde, por decir algo, ha estado aprendiendo a poner una vía y encima a informar al paciente, encima a comunicarse con esa persona, me da una cierta tranquilidad que no me la daría el ver que como años antaño pues no existían estos métodos docentes y bueno, se iba un poquito, venga, a las buenas habilidades del alumno que te habían tocado, por decirlo así, para enseñar, ¿no? No sé. Quizás también podría ser interesante que el alumno mismo explicara qué ha aprendido y cómo lo ha aprendido. O qué le ha costado más, ¿no? Quizás a lo mejor la primera... Yo sé que nos vienen los alumnos habitualmente, ¿no?, a los hospitales, le delegan una enfermera, la tutora viene aquí, os dejo los alumnos, son de segundo, aquí los tenéis. Sí. Hombre, pues está bien, evidentemente, es un primer acercamiento, pero quizás sería interesante que pudieran tener un tiempo, aunque la realidad asistencial ahora y la presión asistencial es complicada, pero que se pudiera tener o se contemplara un tiempo donde este alumno y esta enfermera pudieran tener media hora de conversación de qué sabe hacer, qué no sabe hacer, qué le costó más, si lo ha hecho con simulación, si no lo ha hecho con simulación, si ha tenido oportunidad de repetirlo, si no, qué le da más miedo, qué le asusta más, qué expectativas tienes, porque a veces los alumnos vienen con unas expectativas y tú como enfermera no las sabes y a veces pues el hecho de no saberlas, pues a lo mejor no puedes ayudarle todo aquello que podrías. Y creo que eso también es interesante, ¿no? Tener ese tiempo de conversación, así sea corto y de conocimiento de qué han aprendido, que ellos mismos te lo digan, de qué han hecho la simulación, ¿no? Pero claro, vienen de diferentes universidades, diferentes cursos, hacen estaciones de prácticas diferentes en primarias y sería interesante, quizás eso podría ayudar, ¿no? Sí, aquí rescatando el comentario que ha hecho Luna, sí, que a mí también es una cosa que a mí me generaba, bueno, que me gustaría haber comentado, porque como lo hemos comentado Lumida, aprovechamos, ¿no? Es la confianza, ¿no?, con la que puede venir el estudiante, el hecho de que yo me sienta más o menos seguro, ya sean habilidades técnicas o no técnicas, y que yo me dirija a un entorno clínico real, esto seguramente al estudiante le crea mucha más confianza. Pero aparte reflexionemos en tema de prudencia, ¿no? Es decir, el estudiante puede ser más habilidoso en el momento de decir, puedo llegar hasta aquí o puedo llegar hasta aquí, no puedo llegar. Y esta prudencia, esta seguridad que le puede regenerar en el estudiante, para las personas o para las enfermeras, digo enfermeras, pueden decir médicos que van con estudiantes,
creo que también les genera tranquilidad de decir, tengo un estudiante que es muy consciente de lo que está haciendo, ¿no? De hasta dónde puede llegar, qué es lo que sabe. Evidentemente, creo que tenemos que crear espacios. No sé qué fórmula, para... Sí, era una idea al aire, sí, evidentemente, sí. sin mucha más estructura. No sé pero... si a través del estudiante o a lo mejor a través más de instituciones, ¿no? Que ellos sean el vínculo entre una institución y la otra, pues que puedan transmitir estos conocimientos. Pero después pienso en el estudiante que dice, no, esto no lo hemos hecho en la universidad. Cuando tú sabes realmente que se ha hecho, ¿no? Porque esto cuando estás en los entornos lo ves, ¿no? Dices, no, es que de hecho, esto te lo he explicado yo y me estás diciendo que ahora no te lo explica, que no está hecho. Y bueno, es complejo, ¿no? Es complejo, Carmen. Sí, mira, eso viene a colación, está en concordancia con Mario Ríos, que dice que establecer puentes sí, pero también espacios donde se pueda conectar con el personal, el alumno con el tutor, etcétera. O sea, que es lo que decía Silvia, que te dejas allí al alumno y ya dejado de la mano de Dios. Pero luego hay otro comentario de Ludmila que dice que ella en la simulación que es de estudiantes de medicina, cuando van los estudiantes de medicina que han estado en simulación, llegan con mayor confianza, mayor habilidad comunicativa, tanto también técnica, y cree que haber estado con pacientes simulados ayuda mucho a crear una inmersión más emocional. O sea, que ella sí que lo ve también en estudiantes de medicina, porque es normal que esto se vea en todo tipo de estudiantes. Y la Dina también dice que la simulación previamente a unas prácticas permite tener conocimientos asimilados mínimos y que además unifican la formación. Yo creo que todos los que están ahora comentando aquí están de acuerdo en esto que estamos diciendo. Y dice, hay incluso un mensaje de una de nosotros, de Anabel, que habla de fisioterapia, que comenta que cuando hacen los alumnos prácticas en fisioterapia, si han hecho simulación antes de las prácticas, tienen mucha más seguridad, les disminuye la inseguridad. O sea, sí que parece evidente, en opinión de todos nosotros y por la experiencia que tenemos, que el alumno que llega de simulación a práctica es más fácil de enseñar, aprende más rápido y tiene más actitudes para poderse adaptar que el que no ha tenido simulación previa. Por lo tanto, yo creo que si nosotros buscáramos la eficiencia de las prácticas, que son difíciles de organizar y además que no todo se puede hacer en los pacientes, yo creo que sí que creo yo que podríamos concluir que la simulación debería ser obligatoria antes de ir a las prácticas. No sé si os parece muy dura esta conclusión o... Un pequeño inciso que hago, un valor que añado es que, aparte de sentirse con más seguridad en ciertas habilidades, también con ciertas limitaciones identificadas. Eso también es muy bueno. De acuerdo, sí, sí. Te haya ayudado a identificar alguna de tus limitaciones, no todas, claro, pero alguna de tus limitaciones, y que cuando veas a prácticas, libremente puedes decir, ostras, pues yo esto en simulación he visto que tengo mi limitación, que no es lo que yo hubiera pensado que sabría hacer de forma más fluida. Bueno, por eso aprendemos, ¿no? Es el incompetente consciente. Claro. Es el incompetente consciente, sabe que esto no lo tiene que hacer, entonces, bueno, también puede poner más habilidades o más empeño en poder mejorar esto. Por supuesto. Incluso pedir ayuda para poderlo hacer. Sí. Mirad, había aquí un tema que nosotros teníamos pendientes aquí también de comentarlo, porque una cosa que salió cuando preparábamos esta mesa era un comentario vuestro, me parece que era de Silvia, que decía, es que los estudiantes cuando los formamos, incluso en simulación, los formamos en un medio que no es el que se van a encontrar, con un equipo de diferentes profesionales, con necesidad de tener herramientas de comunicación, etcétera. Y entonces Dina justo hace esta pregunta porque dice, ¿qué pensáis de la simulación por equipos de estudiantes de ciencias de la salud? Y ella habla de multidisciplinares, es decir, de otras profesiones. Yo sé que vosotras tenéis experiencia porque la hemos adquirido conjuntamente y quería que comentarais la utilidad que le veis
y las dificultades que le ven a organizar formación multidisciplinar en diversas profesiones de ciencias de la salud. La que quiera hablar. Yo pienso es un paso más, de hecho es un plus y una mejora cualitativa muy grande a la propia metodología de la simulación, trabajar interprofesionalmente, porque la experiencia que tenemos nos ha dado siempre una muy buenos resultados en cuanto a la integración de formas de pensar, de hacer entre unos y otros. El verse, es como si cuando se están formando en los grados, por supuesto, vamos a hablar de enfermeras y médicos, ¿no? Por ejemplo, cuando se están formando en el grado, van creciendo todos académicamente, sí, pero con unas paredes puestas que no dejan ver qué hace uno, qué hace el otro. Cuando están en el entorno real, están totalmente viendo cómo interactúan y trabajan en equipo y bueno. Y de hecho, una de las competencias, ¿no? del grado es el trabajo en equipo. Y claro, la simulación da esta posibilidad, da esta oportunidad de que se pongan a prueba trabajando en equipo con los profesionales que el día de mañana van a trabajar de una forma real. Sí. Nuestra experiencia que bueno, de hecho, en nuestra experiencia que hemos hecho interdisciplinar entre medicina y enfermería, sí que pienso que es necesaria, pero no nos tenemos que descuidar o olvidar de lo que cuesta generar esta experiencia, porque claro, como bien ha dicho Marina, son 2 grados distintos que cada uno tiene su formación, pero hace falta cómo vinculamos el espacio, la formación académica, los programas de estudio, los planes, el tema de las que unos están en prácticas en un término, en otros momentos, ver cómo se encaja todo. Por esto que sí, tenemos que aportar, tenemos que apostar por la multidisciplinaridad, interdisciplinariedad, siempre que sea con disciplinas que trabajan de forma natural, evidentemente, no vamos a forzar las cosas con disciplinas que no trabajan habitualmente en un entorno real, pero claro, no es fácil porque hay unos planes de estudios que tenemos que cumplir y tienes que hacer un trabajo previo, ¿no? De coordinación, de gestión, de a ver cómo se puede encajar, buscar temas comunes que sean abordables desde los distintos ámbitos y esta pues a lo mejor creo yo que fue una de las grandes limitaciones, dificultades que nos podemos encontrar en este aspecto. Claro, quizás para que esto no sucediera, pasa que vamos a hablar en un mundo ideal, que sí que existe. Claro, el diseño de los curriculares está hecho uniprofesional. Correcto. Y es que ahora cabría hacer un nuevo diseño, ¿no? Que tuviera en cuenta estos equipos naturales y que pudieran crecer a la vez, ¿no? Porque también lo que nos permite es que podemos ver al paciente de diferentes ámbitos. El fisioterapeuta ve una cosa, la nutricionista ve otro, el médico ve otra cosa, la enfermera ve otra cosa, y es cuando abordamos desde todos los puntos de vista que tratamos de forma integral al paciente, que es lo que deberíamos hacer, que se hace, quizás mejor o peor, también tendríamos que mejorar, pero sería la manera más natural y mejor de hacerlo. Pero claro, esto hablamos en un mundo ideal y esto evidentemente, el problema es que los curriculares no están pensados desde ese punto de vista, como decía Marina, ¿no? Aquí los enfermeras, aquí los médicos y con esas paredes, entonces quizás los nuevos diseños tienen que quitar esas paredes y crecer juntos. En algunos puntos de la práctica clínica, como dice Antonia, con equipos naturales, ¿no? Con realidades que pues no está de más y al contrario, enriquecería mucho el aprendizaje, el buen aprendizaje de lo que luego va a ser realmente la profesión. Y seguramente cambiarían muchas dinámicas en el entorno real. Sí, también. El respeto hacia las profesiones, el conocimiento hacia cada una de ellas y ver que el trabajo en equipo real, no que cada uno trabaje para hacer algo, sino el trabajo en equipo real funciona. Correcto, esa sería la manera. Y de hecho, yo he escuchado decir, no tengo ahora evidencia científica para basarlo, pero que aquellos que empiezan a hacer prácticas, en este caso alumnos de medicina, alumnos de enfermería, alumnos de fisioterapia, que ya crecen desde que están iniciando sus estudios, conjuntamente con otras profesiones, aprenden a valorarlas más y tienen más competencia para trabajar en equipo. Pero bueno, esto habría que validarlo con estudios y todo, ¿eh? Pero no, nosotros esto lo hemos observado con la experiencia que tenemos en la interdisciplinar como estudiantes de medicina
pasan a valorar después de la simulación interdisciplinar, dan un valor al alumno de enfermería que antes, bueno, pues no es que no lo dieran, es que era como algo que no iba con ellos, ¿no? Era otro grado, otra disciplina, y ellos pues era el suyo. Y a la inversa, al revés también, en enfermería, pues ver qué dificultad y en qué materias trabajan los estudiantes de medicina, ¿no? Desde un punto de vista de un estudiante de enfermería, de que, bueno, pues ver la magnitud de los estudios, tanto de unos y de otros, pero a la vez cómo de necesario y cómo se necesitan. Es muy importante lo que observamos en este sentido, porque una de las conclusiones que obtuvimos es que cómo unos se necesitaban a los otros, o sea que se dieron cuenta que una vez puestos en el ámbito profesional real, no podían estar uno sin el otro. Pues sí, es que está bien, ¿no? Que una simulación haya servido para que os deis cuenta de eso. Por tanto, por eso... Es como dice Anabel, sí, que el paciente es integral, el equipo también lo tiene que ser. Claro, claro, por supuesto. Y como el objetivo es común, ¿no? Que es cuidar al paciente. Correcto. Se tiene que... Si somos un equipo, todos podemos remar en la misma dirección, ¿no? Es decir, no tengo que hacer yo una cosa o tú no otra. Es decir, no pasa nada. Somos un equipo y podemos ir para cuidar a este paciente independientemente de... Así también todos entenderemos las decisiones terapéuticas o todos participaremos, ¿no? Juntamente con el paciente, qué vamos a hacer, ¿no? Porque a veces yo hago esto, pero yo hago lo otro y hacemos cosas diferentes para el mismo paciente. Sí, con la misma actividad. Yo creo que vamos a... Sabéis que estamos ya en las 16:53, ¿eh? Wow. A mí se me ha pasado volando el tiempo de hablar con vosotros. Yo diría ahora que todos los que queráis encender pantallas para que os veamos las caras y podemos establecer unos minutos de diálogo hablado, porque algunos habéis puesto comentarios, pero si alguno quiere comentar o decir una cosa, pues es el momento. Abriros cámaras, que os veamos las caritas, que será un placer. Y cualquier comentario, eso, levantáis la mano y habláis. Mira, Maite, estás aquí. De caras conocidas. De caras conocidas, sí. Por supuesto, la... ¿Algún comentario a alguien? ¿Alguien levanta la manita? ¿Alguien tiene...? Lumila, ¿tú? Hola, pues. chicocas hermosas, ¿me escucháis? Sí. Bueno, un saludo a todos y gracias a Silvia que me ha invitado a este magnífico webinar. Bueno, yo les cuento una experiencia así muy chiquitita que tuvimos de interdisciplinariedad. Desafortunadamente aquí, bueno, no sé cómo, yo creo que somos muy parecidos en muchas cosas. La gente que trabaja en atención primaria, me refiero a los centros básicos, pequeñitos, de los pueblos, etcétera, es gente muy abierta a hacer las cosas. Entonces, ahí nosotros pudimos entrar con nuestros alumnos de medicina, conjuntamente con medicina, en un piloto, para precisamente entrenar tanto habilidades técnicas como no técnicas, pero juntos. Y las conclusiones finales, bueno, hubieron muy buena recepción, pero una de las cosas que a mí me ha quedado en la cabeza, porque al final te haces hasta tú tu propio debriefing, ¿no? Para ir mejorando las cosas. Y es que los estudiantes de medicina y los estudiantes de enfermería, después de haber hecho esta interacción junta, ¿saben qué dijeron? O sea, algo que yo no me habría imaginado en la cabeza, pero dijeron, oye, me he dado cuenta que no estoy solo, me he dado cuenta que no estoy sola. Y es que esos son los equipos naturales, no podemos vivir los unos sin los otros. Pero la verdad es que no había quedado en cuenta hasta ese ejercicio, miren, cuántos años de ejercicio profesional y no había quedado en cuenta de algo que tal vez para algunos es obvio, pero no. Cuando tú estás empezando y estás haciendo tus primeras armas, es que te sientes profundamente solo. Y saber que tienes un equipo que te apoya, que está contigo, es que es maravilloso, te da más seguridad, más confianza en lo que haces, sabes que el otro va a estar ahí para apoyarte, aunque sea, ¿cómo te digo?, para trabajar las partes, por decirte, humanas con el paciente, mientras tú estás haciendo las técnicas, dar confianza, o sea, fue una experiencia muy bonita que desafortunadamente no pudimos replicarla en niveles superiores porque simplemente a ratos nos ven a los que hacemos la simulación como unos bichos raros que hacemos entrenamiento de competencias técnicas muy básicas en task trainers, ¿no? O sea, con una pelvis, con una cabeza, y eso es todo lo que hacemos. Pero en cambio, en estos niveles, yo digo, más sencillos,
es que te abren las puertas. Al menos nos pasa así por acá. No sé cómo vais vosotros, pero bueno, eso quería Mila, comentaros. yo creo que las opiniones que recogiste es la que está recogiendo todo el mundo. Cuando hace multidisciplinaria, porque además muchos de los problemas que luego tienen los equipos asistenciales es de la falta de respeto hacia otras profesiones, hacia las competencias de otras profesiones. Y cuando tú desde estudiante Exacto. los haces conocer, a partir de entonces es mucho más fácil que poder aunar todas las competencias diferentes de las distintas profesiones. O sea, es una manera de educar en el sistema en que ellos van a trabajar. O sea, que a mí eso me parece. Y yo lo que quería insistir es lo que decían ellas, que claro, ya no es el problema incluso de encontrar competencias, eso es fácil, competencias comunes. El problema está en que todos, en el calendario, diría yo incluso. Es decir, que estamos todos cerrados en un calendario para medicina, un calendario para enfermería, y nos cuesta encontrar un tiempo común. Por lo tanto, eso se tiene que plantear desde las direcciones de los grados, de que hay que encontrar un tiempo común para enseñar a tu disciplina con las otras que tengan conexión como equipo natural. O sea, creo que ahí hay que trabajar, porque nadie duda de la utilidad y de que ahí la simulación puede aportar una cosa que no puedes aportar en las prácticas. No vas a poder trabajar sobre el mismo paciente diferentes grados, en cambio en simulación sí que lo puedes hacer, pero tiene que estar desde arriba, tiene que haber una voluntad de organizar la asistencia. Y nosotros no fue piloto lo que hicimos, que fue dentro de la docencia, pero nos costó un tiempo poder encontrar una comunidad de asignaturas dentro de los dos y de niveles de enfermería y de medicina dentro de los dos grados que fueran capaces de poder ponerse de acuerdo un día para tener ese día para hacer multidisciplinaria. O sea que en ese sentido yo creo que no hay ninguna duda, y lo que hay es que esforzarse por organizar las docencias de manera que tengan esos espacios donde se puedan enseñar esa parte también que nos está enseñando. Antonio González, yo creo que comenta un poquito todo lo que hemos comentado aquí, y está de acuerdo, y yo te lo agradezco, Antonio. Y yo creo que quedaba un aspecto pequeñito que estaba en el título de la webinar, que era el tema de las ACOES, porque claro, también estaría la coherencia de la evaluación. Las ACOES, como sabéis, para todo el que aplica simulación o prácticas clínicas, es una manera de poner al alumno enfrente de la situación y observar cómo actúa, y es una manera de evaluar competencia, no conocimientos como un examen, etc. Las ACOES en medicina, por lo menos en España, se utilizan mucho al final de la carrera. En enfermería, mucho menos. Es porque organizaron unas ACOES. Yo quisiera oír la opinión de Antonia, de Marina, que han organizado sus ACOES. Yo también participo en las de medicina, y que comenten por qué hay para poder extender las ACOES, que lo hace difícil. ¿Es que es caro? ¿Es que es complicado? ¿Qué pensáis? Bueno, de hecho yo creo que hacer unas ACOES es movilizar muchos recursos, tanto humanos como estructurales como económicos. Es decir, puedes plantearte, no conozco muy bien el tema de las de medicina, Carmen, pero en mi caso, en las nuestras de enfermería, te planteas de unas 10 estaciones con actores o con simuladores, da igual, el recurso de actores que necesitas por todos los días que los necesitas, el recurso de los evaluadores en turnos de mañana o de tarde, en función de cómo te lo organices, y toda la gestión que implica bloquear, en nuestro caso, el centro de simulación para hacer nada más ACOES, todo el equipo docente, en nuestro caso de enfermería, vinculado en hacer estas ACOES, los recursos de personal de sistemas, de informática, de técnicos, y si vas sumando todo, yo creo que a lo mejor es la dificultad más grande, ¿no? El diseño de los casos yo creo que es asumible. El diseño de las rúbricas y cómo lo quieres evaluar, con los ítems, con los checklists, lo puedes ir asumiendo, pero la parte organizativa creo que es costosa. No sé, Marina, ¿qué piensas tú? No, totalmente. De hecho, en el diseño de los casos lo que hacemos es rescatamos bastantes de las simulaciones formativas que se hacen en distintos cursos del grado. Por tanto, también eso es un plus, porque el estudiante
reconoce el entorno, reconoce el material y reconoce aquel enunciado o aquella, digamos, propuesta de resolución que ha visto en una simulación formativa. Por tanto, y nosotros en nuestro caso hacemos unas ACOEs en segundo y en cuarto grado, es decir, a la mitad de su etapa formativa y luego al final. Esto también, pues, ahora por ahora nos es posible, pero con una logística complicada, como dice Antonia. Sí, sí. Muy bien, pues hemos llegado a la hora. ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes de que cerremos la sesión? Os agradecemos mucho los comentarios que habéis hecho en el chat, que nos han permitido intercalarlos a lo largo de la discusión y probablemente aprovechar mucho más el tiempo hasta el final, pero si alguien quiere decir algo, que no se vaya a la cama sin decirlo. ¿Que hable ahora o calle? No, es broma. Pues chicas, ¿queréis vosotros cerrar con algún comentario final, Antonia, Marina y Silvia, la sesión y cerramos? Comentario final, no sé. Bueno, resumir todo esto es muy difícil. Sí que está claro que la simulación funciona, que quizás hemos de crear todavía más cultura de simulación y que desde las instituciones y todos, ¿no?, tenemos que provocar y que trabajar para el bien, al fin y al cabo, de nuestros futuros profesionales. Y no solo para los que se forman, sino también los profesionales apostar por esta metodología e intentar vincular más, ¿no?, esa parte docente y esa parte práctica, clínica, diaria. Sí, yo me quedaría también con el comentario de Silvia. Sí, y sobre todo pues estar muy, muy centrados en que estas simulaciones tengan o estén en base a la evidencia, es decir, no dejar nunca de lado el avance científico en los cuidados, en cada uno en la disciplina que comporte para crear estos casos de simulación y en la práctica clínica, es decir, estén las dos, los dos ámbitos conectados, interconectados. Es decir, que tengan un sentido, ¿no? Hacerlas, que no sea como que el estudiante como un estorbo hacerlas, que, ¿no? que sea lo que va a ver y que además lo reconozca, porque luego es cuando además te lo dicen, aunque ya haya pasado la simulación, te dicen, oye, que aquello que nos enseñáis en simulación, el otro día en prácticas lo vi, o el otro día, pues bueno, esto es como un valor, un indicador bueno, para que vamos bien, vamos bien. Pues sí. vale, pues esto. Muy bien, pues Antonia, ¿quieres comentar alguna cosa? No, bueno, yo creo que está todo comentado, pero sí que, bueno, a añadirme, ¿no?, los comentarios tanto de Silvia como de Marina y que no nos dé miedo a hacer simulación, que Bueno, tenemos pues que subir al carro y ir para adelante, que todos remamos a una misma dirección, creo pues yo. eso, yo creo que el último comentario de Antonia ha sido muy bueno. Pa'lante, oye, todos pa'lante. Muchísimas gracias por estar conectados y por estar aquí juntos y compartir comentarios. Gracias a todos y gracias a las tres ponentes de la webinar por su sensatez y la amenidad con que nos han transmitido su experiencia. Gracias. Gracias, Gracias a todos. Adiós.